Doncs presento l'Agustín Peral, que parlarà de les claus de l'efectivitat personal. Vinga, endavant. A ver, ahora. Sí, hola. Sí, buen día, buena tarde a tothom. No hablo el catalán, pero bueno, lo entiendo en el tema de preguntas. Interrumpirme las veces que sea necesario. Yo me dedico, a ver si veo la pantalla. Yo regalo tiempo, que entiendo que es algo que todos queréis y que es importante. ¿Cuántos querríais tener más tiempo? Levantadme la mano por curiosidad. ¿Vale? Bien, hay gente que no quiere más tiempo. A ver. Estamos en una gestión del tiempo. ¿Queréis más tiempo? ¿Quieres más tiempo? En tu vida, digo. ¿Sí? ¿También? Menos mal. Bien, vamos a hablar precisamente de este tema. Esta frase que estoy señalando es una realidad. No nos falta tiempo, nos sobran distracciones. Antes estaba observándoos algunos y estabais, mientras hablaba gente, ¿qué estabais haciendo? Algunos. Sin darnos cuenta. Además, ya lo hacemos sin darnos cuenta. ¿Qué hacemos? Mira el móvil. ¿Por qué lo hacemos? ¿Por qué miramos el móvil? ¿Es porque no nos interesa lo que nos están diciendo? No. Es porque la mente no lo soporta. De hecho, si yo ahora cogiera a alguien y lo comparara con otra persona de vosotros y viera quién es quien ha prestado más atención, ¿quién creéis que hubiera prestado más atención? ¿El que tiene más motivación por el tema? ¿El que tiene más fuerza de voluntad? ¿Qué consideráis? ¿Motivación o fuerza de voluntad? ¿Qué opinas? ¿Fuerza de voluntad? ¿Motivación o fuerza de voluntad para prestar atención a algo? Motivación. Motivación. No, ninguna de las dos. Control del entorno. ¿Qué quiere decir? Que si este señor está muy motivado y con mucha fuerza de voluntad, que es una característica suya por prestar atención a mi charla, si tiene el teléfono en la mano, va a ser imposible que lo haga. Y os voy a explicar por qué. Esto no lo digo yo, esto lo dice la ciencia. Nosotros en la mente tenemos dos partes, córtex prefrontal y sistema límbico. El córtex prefrontal, la razón, la lógica, lo que debería de ser. He venido a esta conferencia sobre gestión del tiempo, voy a atender. Sería lo lógico, ¿no? Sistema límbico, la emoción, el placer y la novedad. En el momento que el sistema límbico percibe que en tu móvil ha pasado algo, por un destello de luz, por un ding, por un dong o por un pitido, no soporta no mirarlo. Ya con esto me podría ir, pero no me voy a ir. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que el próximo día que queráis concentraros en algo, o el próximo día... ¿Quién de aquí tiene hijos? Bien, os voy a decir el mejor regalo que les podréis dar a vuestros hijos, que no es un apartamento aquí en Calonges, que es muy bonito. No. El mejor regalo que les podéis dar es enseñarles a que metan fricción a la posibilidad de distraerse. Y que aprendan a que cuando quieren distraerse y prestar atención a algo, a alguien o algo, mientras tengan el teléfono al lado o la tablet, es imposible, desde un punto de vista de la neurociencia. Lo que os voy a contar hoy es por mi trabajo, que estoy todo el día haciendo esto, y por todo lo que leo basado en investigación. Yo siempre hago lo mismo, leo conceptos de investigación y luego esos conceptos de investigación los testo con mis clientes y la investigación nunca se equivoca. De hecho, no he conocido a nadie que me haya sido capaz de rebatirme esta teoría que os acabo de explicar, de que son capaces de estar concentrados durante media hora teniendo el teléfono al lado o el mail abierto. A nadie. Y llevo cientos de casos. No obstante, si alguien quiere probarlo, que la semana que viene lo pruebe y se acordará de mí en este sentido. Ahora todo el mundo, ¿qué ha hecho? Se ha quitado el teléfono de la mano. Luego hay gente que me intenta convencer de que no puede quitárselo, porque tienen hijos pequeños, tengo bebés, y si pasa algo, digo, claro, es que si pasa algo, lo que tienes que hacer es ponerle sonido al móvil o vibración y metértelo en el bolsillo. Pero no puedes mirar el WhatsApp por si acaso ha pasado algo, porque entonces te metes y ¿qué pasa? Que los mensajes del cuñado para la calçotada del domingo y te crees que si no le contestas rápido, ¿qué va a pasar? Que no te van a invitar a la calçotada. Los americanos le han puesto nombre a esto. Y estamos ahí en esta rueda. Bien. ¿Cuál era mi objetivo con esto? Coger vuestra atención. Y ya la he cogido. ¿Qué está pasando? A ver, las entornos y empresas complejas. Esto, y ya nos cuento en el mundo de las startups. Todo es muy complejo. Mucha gente me intenta convencer cuando me conoce y me dice, no, espera, te voy a explicar que mi empresa
es que es así y es todo más difícil. Todas las empresas son complejas, todos los entornos son complejos. Antes les llamaban VUCA, ahora les llaman, hoy me lo explicaba una persona, ¿no? Ahora los entornos son no lineales, nos provocan ansiedad, impredecibles y inciertos. Y esto va a seguir siendo. Pero encima con el COVID nos ha provocado que el elemento de ansiedad crezca todavía más. Porque nos hemos dado cuenta de la fragilidad de todo, que de repente, de un día para otro, todo puede cambiar a marchas forzadas. Por lo tanto, esto es una realidad. Segunda, estamos en la era de las distracciones, que es lo que os acabo de contar, y lo vemos como normal. Periodo medio de atención de un directivo o de alguien que está creando una startup, periodo medio de atención plena. ¿Cuánto tiempo se pasa un directivo logrando estar con atención plena en una misma actividad sin ninguna distracción? ¿Cuánto crees que es? ¿Seguido? Sí. 15 minutos. 2 minutos. Research. ¿No estás en lo cierto? Yo sí, porque es un research de hace 2 meses. ¿Puede haber alguien que esté 15 minutos? Sí. Pero la media, 2 minutos. Alucinante, ¿eh? ¿Qué hacemos? Estamos concentrados en algo, miramos de reojo el mail, volvemos a algo, ya no estás con atención plena. ¿Os acordáis cuando estudiábamos en la universidad algunos? Que sí que estamos con atención plena. Era de las distracciones. Además lo vemos como normal. Esto es tremendo. Bien, sigo. Cada día hay que aprender más cosas nuevas. Va a ser continuo. Ya lo de, no, yo es que puedo permitirme distraerme porque llevo muchos años haciendo esto y lo domino. Esto ya no va a ocurrir. Vamos a tener que aprender muchas cosas nuevas, porque hay gente que es capaz de triunfar en un trabajo siendo caótico. ¿Cómo lo logran? ¿Por qué lo logran? Porque hay gente que es caótica y triunfa en sus puestos. Venga, pensad. Es resolutiva. ¿Perdón? No, al ser caóticos lo que hacen muy mal es gestionar el tiempo. Ser resolutiva, acaban siendo resolutivos, pero ¿gracias a qué? A que trabajan más horas de las debidas. Segundo, a que son resolutivos porque llevan muchos años en el puesto y dominan mucho su función. Y tercero, porque hay gente muy lista. Pero no logran su máximo. Se están perdiendo mucho. Y con mucho coste. ¿Se puede hoy en día montar una startup, ser directiva de éxito, ser empresario de éxito y conciliar? ¿Se puede? ¿Qué opináis? Sí, se puede perfectamente. ¿Por qué la gente no lo logra? Hoy vamos a ver por qué. Sigo. Muchos cambios a nivel laboral. Lo que os decía antes, cambiamos de función. Dejamos de ser directivo y quiero montar una empresa. No, ahora dejo de ser startupero y ahora me vuelvo directivo. Esto va a ser continuo. Y ya va a ser algo que todos queremos hacerlo. Y además aspiramos, como os decía antes, a conciliar. ¿Por qué aspiramos a conciliar? Porque esto es algo que ha cambiado estos últimos 5 años, afortunadamente. Antes uno decía, si quiero ser empresario o quiero ser un directivo de alto nivel, no puedo, ya sé que tengo que renunciar a una vida personal. Y lo asumías. Esto ha cambiado. Ahora, afortunadamente, no te dejan ni en casa ni queda bien. ¿Qué está ocurriendo? Si tú eres un directivo y tienes un equipo y tu equipo lo quieres retener, porque ahora hay que fidelizar el talento, estamos todo el día que el talento hay que fidelizarlo. Si te ven desbordado, ¿van a querer estar en tu equipo? No. Van a irse a otra empresa. O sea que ya no es, ya hay, por donde lo mires, tenemos que ser capaces de aprender a conciliar. Y esto es lo que todos queremos, más tiempo, menos estrés, más resultados y la deseada conciliación. Y queremos ser líderes equilibrados en el sentido de que yo soy un tío de éxito, no yo, Alguien es una persona de éxito, un startupero de éxito, un empresario de éxito, un directivo de éxito, pero es que además tengo tiempo para mí, para mi familia, para mis hobbies. Porque esto además no tiene que ser algo a lograr, es que tiene que ser una necesidad. ¿Por qué razón? Porque todas las historias, yo os lo digo en primera persona, porque yo pasé en el 2012 por una crisis personal tremenda, porque todas las historias de solucionar las cosas trabajando 14 horas al día tienen un mal final. Todas.
Yo pasé una situación muy complicada en el 2012 motivado por todo aquello, que fue lo que también me hizo poco a poco reinventarme y aprender que uno no puede dejar una vida personal porque poco a poco se va debilitando y deteriorando y la versión suya que va a trabajar es la peor. Y entonces es un círculo vicioso. O sea que el buen profesional es aquel que además es capaz de equilibrar su vida personal para garantizar que su mejor versión es la que va al trabajo. Pero si tú luego te organizas muy bien en el trabajo, ¿cuál es la versión que va a casa? ¿La del directivo o la directiva irritable, cansada, con cambios de humor, con estrés, con falta de atención? ¿O la versión de el padre y la madre del año? ¿O la pareja del año? ¿O el solitario del año? Y bueno, así estamos la mayoría, ¿eh? O sea, dicho todo esto, que todos me lo habéis comprado, todos decís, sí, sí, eso es así, y muchas veces del año nos vemos así. Y esto es un problema para muchas personas, ¿no? ¿Qué hacemos, no? Es un problema capital. Entonces, ¿qué hacemos? Cuando uno está así, ¿qué hace normalmente? ¿Se queja? Sí. Sobre todo a la pareja le machacamos, se lamenta y otra vez ahí, a quejarme y a lamentarme. ¿Por qué nos pasa eso? Bueno, no penséis que aquí por probabilidad habrá una o dos personas que son muy buenos organizándose, teniendo vidas laborales complejas, como la de una persona que ha montado una startup, o un empresario, o un directivo, o un manager, o lo que sea. Uno o dos, no muchos más. ¿El resto qué pasa? ¿Que estamos tontos? No. El ser humano, por naturaleza, es caótico. El ser humano, desde la antropología, desde el paleolítico, nosotros evitamos todo aquello que nos supone un esfuerzo, cognitivo o físico. Si tú por la mañana tienes dos opciones, o contesto mails como si no hubiera mañana, que es muy cómodo, o me pongo a trabajar en un plan que me va a suponer mucho esfuerzo. ¿Qué hace el ser humano por su naturaleza? Se pone a contestar mails. Porque además son shots de dopamina, es como una adicción. ¿Y qué dices? Uf, esto lo haré luego. Esto ya le han puesto nombre, se llama procrastinar. Posponer voluntariamente algo que debería de hacer y sustituirlo por algo que me gusta más o me apetece más. Totalmente convencido además de hacerlo, no, es que tengo que contestar estos mails. Y ahí estamos, ¿verdad? Luego, lo que os explica antes, la neurociencia. Siempre gana el límbico. ¿Por qué gana siempre el límbico? El límbico procesa la información, no sé si son 100 veces más rápido que el córtex prefrontal. De hecho, ¿alguien tiene hijos adolescentes? Sí, yo sí, vale. ¿Varones? Bien. Cuando se hagan alguna barbaridad en casa y pienses, este no es hijo mío, pero luego te acuerdes del parto y digas, ah, pues sí, no os preocupéis, porque el córtex prefrontal se acaba de formar hasta los 24 años en el varón. Y el límbico, en cambio, se forma el primer mes de nacimiento. Por eso el placer y la emoción moviliza todo. Yo tengo amigos en mi pandilla que con 45 yo creo que el córtex prefrontal está ahí. Y están orgullosos de ello. Bien, luego la ironía. La ironía es que si yo me pongo a repasar ahora todo lo que habéis estudiado, aquí habrá grados, posgrados, idiomas, másters, y sigue, y sigue, y sigue. Cientos de horas. Yo di latín en el colegio dos años, 2. Y en cambio os pregunto, ¿cuántas horas habéis dedicado a estudiar sobre productividad personal con una metodología completa? Y lo máximo es un libro que no me acuerdo cómo se llama, uno como tú que lo vi hace tiempo, y luego el Coopers, que es muy simpático. Ya está. Ya está. Y claro, queremos luego organizarnos bien, ¿no? Por esto el mejor regalo que les podéis dar a vuestros hijos es enseñarles a organizarse. Desde el pequeño detalle que os he dicho antes y otros muchos. Y hay mucha gente que enseña y lo hace muy bien. Y luego, además, el pecado capital es que hacemos otra cosa, que es la primera reflexión que os voy a preguntar en un momento, ¿no? Que es el poco tiempo que dedicamos a pensar cómo nos organizamos. Dedicamos mucho tiempo a quejarnos, pero a pensar cómo nos organizamos y a analizarlo bien, con papel y con boli, qué he hecho, qué no he hecho, en qué podría cambiar, lo hacemos muy poco. ¿Por qué? Porque nos provoca malestar. Cuando uno lo analiza, de hecho a alguno le estoy provocando malestar ahora. Le estoy empezando a caer hasta mal. Esto es Xavier Marcet. Me imagino que lo leeréis o lo seguiréis y si no, seguirlo. Una máquina de tío escribiendo. Somos adictos a la inercia, dice él.
La única cosa que no cambia es la necesidad de cambiar. ¿Yo qué os estoy provocando? Estoy provocando algo que tenéis que lograr, que es cambiar. Porque si no, esta charla va a quedar en nada. Yo no quiero que luego la gente me diga, oye, qué interesante lo que dijo esto. Yo lo que quiero es que aquí unos meses alguien diga, a mí aquella charla me provocó el cambiar. Porque esto es necesario, vamos a tener que cambiar. Si no, luego vais a tener lamentos de cualquier tipo. Oye, al final no saqué el proyecto adelante. Oye, tuve que renunciar a una carrera profesional que me gustaba. Oye, tengo que renunciar a mi familia. Oye, tengo que renunciar a lo peor. Y aquí hay muchas mujeres y os lo digo. ¿Sabéis a lo que soléis renunciar vosotras? A vosotras mismas. Esto es como lo de la tarta, que hay 5 trozos, en la familia somos 4, y alguien dice que buena está. ¿Qué hace la mujer o la madre enseguida? Yo no quiero. Pero si hay un trozo para ti, no, pero lo doy. Y esto lo hacéis con vuestro tiempo, continuamente. Y nos tenéis que proteger menos a nosotros y exigirnos más a nosotros en casa. Y esto trabajo con muchas directivas y es algo que el 90% me lo reconoce. La culpa es un poco nuestra porque somos muy egoístas y también un poco vuestra porque a veces os tendríais que poner más firmes. Hay un poquito de las dos cosas. Por fortuna esto también está cambiando y vamos avanzando y evolucionando hacia ello. Bien. Problema-oportunidad. Este está poniendo cara y diciendo, ¿este ha venido a amargarnos la mañana o algo? Problema-oportunidad. Yo creo que esto es una oportunidad. Una oportunidad porque el objetivo de hoy es precisamente que empecéis un nuevo camino. Aquí hay dos cosas. Por una parte, hay un tema actitudinal que por fortuna, y lo digo siempre, Víctor Coopers, Emilio Duro y toda esta gente lo ha hecho brutal. Ya nadie va por la vida quejándose, ¿no? Y la gente ya asume que mucho de lo que puedo hacer depende de mí mismo. Y esa es la parte de asumir mi responsabilidad y mi liderazgo individual para solucionar un problema que pueda llegar a tener, ¿no? Lo que pasa es que esto no es suficiente. De aquí salís todos, venga, por ello. Y el lunes, ¿qué? ¿No? Entonces, la segunda parte, que es de la que vamos a tratar hoy un poco más, es la parte de, bueno, ¿y qué hago? ¿No? ¿En qué puedo cambiar? Vamos a por ello. El autoliderazgo es un proceso que algunos vais a empezar hoy, sobre todo en la mejora de vuestra propia productividad, y que no va a parar. O sea, tampoco pretendáis el lunes decir voy a corregirme en todo esto porque va a ser difícil. Primera reflexión es, tenéis que tener una motivación. Es decir, necesario que todo el mundo piense en algo que le motive a lograr mejorar en su gestión del tiempo. Yo tengo dos motivaciones. Una, quiero tiempo de calidad para ser un actor principal en la preparación de mis hijos para su futuro y al mismo tiempo tiempo de calidad para disfrutar de ellos dos estando sereno. Esta es una motivación. Y tengo otra motivación, quiero ser el número 1 en lo mío y por lo tanto necesito tiempo para estudiar mucho, leer mucho, conocer mucha gente como vosotros, etcétera, etcétera. Y esta es mi motivación. Esto es lo que me mueve a querer cambiar. Y ahora os pregunto, os doy un minuto para que penséis cuál es vuestra motivación, qué os motivaría y por qué queréis cambiar y mejorar en la gestión del tiempo. O mejor dicho, ¿para qué? ¿Para qué queréis ese tiempo que vais a poder ganar? ¿Para ser un mejor profesional y triunfar? ¿Para dedicárselo a mis hijos con más calidad? ¿Para dedicármelo a mí? ¿Para jugar al pádel? ¿Para pasear al perro? Lo que sea. Pero tiene que haber una o varias motivaciones. Os doy unos segundos para que penséis en ello. Dime algo. Para ti. ¿Y para hacer qué? Para hacer un poco de deporte. Muy bien. Sí. Deporte. Salir. ¿Lo tienes? ¿Pero para qué te gustaría ganar más tiempo? Ya lo tengo justo, no tengo que ganar más tiempo. O sea, vas bien. Perfecto. Yo para el gimnasio. Para el gimnasio. Venga. Yo para mi hijo y para mí. Para tu hijo, para ti. Estas son motivaciones muy loables y se puede. Y esto tiene que haber algo para que nos movilice. Lo segundo es ¿en qué lado estáis? ¿En el locus de control externo o locus de control interno? Locus de control externo es, ahora hay gente pensando, lo que dice este parece sensato, pero con el jefe que tengo, con la pareja que tengo, con los hijos que tengo, con el trabajo que tengo, con el sector en el que estoy, no hay nada que hacer. Esto se llama locus de control externo. Esto es quejarte sin hacer nada. Y luego está el locus de control interno, que es lo que os decía antes. Yo asumo que yo puedo influir en parte. Yo siempre lo digo, hay gente que en la primera sesión que trabajo con ellos me ponen un panorama que digo,
no sé qué hacemos juntos. Me dice, bueno, es que mi jefe me ha obligado a que trabaje contigo, ¿eh? Y entonces digo, vale, y entonces me expone todo lo mal que está su vida. Y entonces digo, mientras me expongas todo así no hay nada que hacer. Y entonces me dice, no, pero fíjate, te lo vuelvo a contar. Y me lo vuelven a contar y digo, bueno, mira, vamos a hacer una cosa. Entonces les pongo siempre un eje, 100%, 0%. Ahora estás en el 0%. Yo te garantizo que te vas a mover un poquito. ¿Te interesa moverte hasta el 10%? Sí, y digo, pues venga, vamos a dejarlo ahí. Dice, venga, vamos a intentarlo. Siempre, no ha habido ningún caso que haya visto que no se pueda uno movilizar algo, ¿eh? Otra cosa es que sí que es verdad que hay posiciones, puestos, situaciones personales que es más complicado llegar al 100%, pero todo el mundo puede mejorar un porcentaje. Bien, siguiente pregunta es, ¿cuántos veis en locus de control externo y cuántos en locus de control interno? Es decir, ante esta situación de querer organizarse mejor, ¿cuántas veces caéis en la trampa de culpabilizar al entorno y no pensar que hay algo que podéis hacer desde vuestra posición? Locus de control interno es yo suelo tener una actitud de sé que si lo quiero puedo lograrlo. Locus de control externo es sí que es verdad que me quejo y culpabilizo mucho al entorno en vez de mirar lo que yo podría hacer. Se entienden los dos conceptos, ¿verdad? Pensar dónde os veis más, ¿eh? Ahí me dieron un premio por estar en locus de control externo en el 2012. Así acabé, ¿eh? Dándomela bien fuerte. Aquí no voy a preguntar dónde os veis. Pero bueno, es importante. Es importante de vez en cuando reflexionar sobre esto, ¿eh? Bien, sigo. Entonces, ¿es únicamente un tema de actitud? Evidentemente no, ¿eh? La tercera reflexión es ¿cuánto tiempo dedicáis cada semana a pensar cómo os organizáis el tiempo cada semana? ¿Cuántos ratos os paráis con papel y con boli a analizar cómo ha ido la semana anterior? ¿Qué he hecho bien, qué he hecho mal, qué puedo aprender y qué quiero mejorar la que viene? Con papel y con boli, ¿eh? Lo que no está escrito no existe. Aquí esto es muy peligroso. Tirar de aquí. Otra cosa es que tú aproveches el coche o cuando te vas a pasear por la playa para pensar, pero luego bájalo a papel. Y además esto no lo digo yo, esto dice también la neurociencia. La mente, manejarse con más de 5 o 6 cosas a la vez sin bajarlo a papel lo tiene muy complicado. De hecho, los días de la semana son 7 por esta razón. Esto lo leí, lo que no sé es dónde, pero lo leí, ¿eh? Bien, y ahora ya, ¿qué problemas solemos tener? ¿Por qué no llego a todo lo que querría? Falta de energía, falta de tiempo, prioridades no claras, agenda no alineada con las prioridades. Aquí tenemos para hablar durante 5 días, pero hoy vamos a hablar sobre todo de cómo podemos lograr más tiempo. Ahora os pido que os pongáis el foco sobre vosotras. Yo os voy a repasar cosas que hacen que perdamos el tiempo. O que perdamos el tiempo, no, que no tengamos todo el tiempo que queremos. ¿Cómo puede una persona ganar tiempo? La parte más fácil. Delegando cosas. Delegar cosas hoy en día es mucho más barato de lo que parece y mucho más accesible de lo que parece. Uno puede delegar o incluso analizar sus procesos. ¿De qué nos ha servido el COVID? El COVID ha hecho que muchas tareas se eliminen. A mí me ha salvado la vida en muchas cosas. Yo antes viajaba de lunes a jueves, me lo pasaba en Barcelona. Ahora sigo viviendo en Valencia y voy a Barcelona una vez cada 15 días. He eliminado muchas tareas, pero ha tenido que ser el COVID el que me ha hecho ver que puedo mantener clientes sin necesidad de verlos físicamente. Esto es un extremo que nos han obligado a ello, pero si repasáis muchas de las cosas que hacéis, a lo mejor detectáis algunas que podéis dejar de hacerlas y no pasa nada. Y seguro que ahora repasamos lo que el COVID os ha provocado y detectáis alguna, como ir todos los días a trabajar físicamente a la oficina, ¿no? Que esto es algo que ya no nos toca hacer. Esta sería una parte. Y la otra parte es aquello que hago, voy a ver si lo puedo simplificar y automatizar, que esto lo hacemos continuamente, o voy a ver si incluso lo puedo subcontratar o delegar. ¿Cómo se hace esto? Porque esto uno me dice, sí, ya me lo sé, pero ¿cómo lo hago? Es muy sencillo. Durante las 2 próximas semanas tenéis que apuntaros cada día todo lo que hacéis. Y luego lo vais a clasificar en 1, 2 o 3. 1, no delegable. ¿Puedo delegar mi relación directa con mi jefe? No. 2, delegable, pero no es el momento. Este tema lo estoy haciendo yo. Se va a incorporar una persona al equipo en el mes de enero y se lo delegaré. 3, delegable mañana. A mí no me sale rentable organizarme los viajes. Tengo una persona que me lo hace. ¿Por qué? Porque esas horas que gano las rentabilizo mucho más con sesiones con mis clientes. Es lo de comparar lo que te cuesta eso frente a lo que tú rentabilizarías esta hora. Y así podríamos poner muchos ejemplos. Este ejercicio lo he hecho con clientes cientos de veces. No ha habido nadie que hasta la fecha me haya dicho no ha salido nada. Si lo hacéis bien,
Os recomiendo todos los días al acabar el día apuntar todo lo que habéis hecho y reflexionar en este sentido. Puedo dejar de hacerlo, puedo subcontratarlo, puedo delegarlo, puedo automatizarlo y os saldrán cosas. Hacerlo 15 días. Ya con esto ha merecido la pena que me conocierais. Bien, seguimos. ¿Qué más cosas? Bueno, luego hay una serie de cosas que hacemos mal, que lo habréis oído muchas veces, se llaman robatiempos y malos hábitos. Yo os voy a repasar de manera rápida, porque si no además perderé el tren, voy a repasar qué cosas nos hacen perder el tiempo. El primero, es que no veo la pantalla bien. Vale. Lo primero es que, esto es muy importante, hay cosas que nos hacen perder el tiempo desde fuera y otras que es nuestro propio estado emocional. ¿Esto qué quiere decir? Si yo tengo a mi equipo y mi equipo tiene compulsividad consultándome cosas y tengo 6 personas en mi equipo y cada uno de ellos me llama durante el día 2 veces, al final del día tengo 12 interrupciones. Eso realmente en parte es culpa del equipo, pero también en parte es culpa tuya, porque si tú los sientas, les explicas que has estado en una charla aparentemente interesante y que os han dicho una cosa que se llama acumular dudas, y les dices de 1 a 1 y cuarto y de 5 a 5 y cuarto estoy a vuestra disposición, o de 1 a 1 y media a 5 a 5 y media, a partir de ese momento la gente deja de interrumpiros durante el día. ¿Por qué? Porque ellos muchas veces os abordan y os interrumpen durante el día porque no saben cuándo te van a poder localizar. Si ellos saben que a la 1 van a estar a disposición, a la 1 acumularán 3 dudas que si no hubieran hecho a las 10, a las 11 y a las 12. Y esa es una parte. Y luego la otra parte es la gran sorpresa que yo aprendí con el tiempo, me costó mucho, que es que muchos de los robatiempos y malos hábitos vienen motivados por nuestro propio estado interior. Si yo hoy estoy cansado y ansioso, os garantizo que a la primera hora del día, en vez de haber escrito un artículo, que es lo que he hecho, me hubiera tirado a hacer tareas de poco valor añadido. Si yo un día estoy cabreado con la vida, porque un cliente me ha hecho una jugarreta, o yo lo he entendido así, ese día el preparar el plan del 2022 para mi compañía lo voy a procrastinar. Y aquí hay un mensaje muy importante. Si de verdad queréis manejar bien el tiempo, tenéis que aprender a manejar vuestro nivel de energía emocional. La autogestión emocional. Esto que ya por fortuna, y además aquí en Cataluña de manera muy pionera, enseñan a nuestros hijos, la inteligencia emocional es determinante hasta para la gestión del tiempo. Con el tiempo entiendo que además de darles inteligencia emocional, les darán también gestión del tiempo, ¿no? Porque esa es otra incongruencia del programa educativo o como lo queramos llamar. Bien, ¿qué cosas luego nos pasan, ¿no? Entonces, cuando estamos con ese estado emocional malo, lo que hacemos es, pues esto, el mail, como si no hubiera mañana. ¿Por qué? Porque cada vez que tú contestas un mail, hay una sensación de logro y un shot de dopamina. La gente lo compara con apostar, con fumar, con todas las adicciones habidas y por haber. Frente a esto, ¿qué podemos hacer? Bueno, pues tú mismo crearte una sistemática y decir, en vez de tener el pop-up abierto del mail y cuando estoy concentrado en algo ver una ventanita de lo que me ha llegado, yo voy a mirar el mail cada hora en punto. Y además lo voy a comentar a todo mi equipo y a la gente que está acostumbrada a que incluso yendo al baño les contesta el mail. Porque si no van a pensar que os habéis muerto. Hace 15 minutos que no me ha contestado, se ha debido de morir. Os garantizo que no pasa nada. Siempre y cuando se lo comuniquéis y le digáis, mira, yo voy a contestar los mails cada hora en punto. Si es algo muy urgente, llámame que el teléfono lo oigo. Os garantizo que os van a llevar muy poco, afortunadamente. Bien. Luego ya meto lo que os he comentado antes. Bueno, aquí si os doy datos no os los creeríais, con el tema de los mails. Bien, luego viene el WhatsApp, como os decía antes, ¿no? El problema que es que lo utilizamos para temas profesionales, pero se mete lo personal. Aquí hay gente que si ahora le pregunto cuántas horas trabaja a la semana, me dirá que entre 45 y 50. Realmente, alguien, y también por probabilidad, no hace ni 25. ¿Por qué? Porque lo hemos mezclado todo. Y entonces, como yo siempre pongo el símil, nosotros en nuestra época, para no trabajar, hace 20 años, ¿qué hacíamos en el trabajo? Teníamos que sacar el periódico o estar todo el día hablando por teléfono. No había otra fórmula. ¿Si os hubierais ocurrido iros al Corte Inglés de Francesc Macià? No, ¿verdad? No. ¿A mitad mañana? No. Si os gustaba una chica del pueblo, ¿os hubierais ocurrido quedar con ella a las 12 de la mañana un martes? Tampoco, ¿verdad? No. Pues todo esto ahora lo hacen desde aquí, desde el teléfono. Sin darse cuenta. No lo hacen, o sea, ellos no son conscientes.
porque nadie os lo ha explicado, no os lo ha explicado nadie. Entonces tú por la mañana te pones a trabajar y de repente te acuerdas que quieres unas zapatillas para la carrera del domingo y ¿qué haces? Te metes en Amazon, 15 o 20 minutos, que al final a veces es media hora. Es como si estos señores y yo nos fuéramos a mitad mañana comprándonos al Corte Inglés de Francesc Macià unas zapatillas. Y vuelves, ¿no? De Francesc Macià, y ves a una que te gusta y Rosa, viene para acá, sí, sí. Viene para acá, sí. No, eso es valencià, ¿no? Debe ser, Viene para acá, sí. Y pi, otra mitja horeta. No. Vosotros lo hacéis desde Tinder. Y así os puedo poner mensajes. Entonces, hay gente que está todo el día mezclándolo todo. Luego, ¿qué ocurre? Que sí que es verdad que viene una fecha muy dura y esa noche te quedas a trabajar para acabar eso que no has podido acabar con antelación. Que además, por un sesgo del ser humano, generalizamos de que yo hago muchas horas de noche por mi empresa. Esto es la bomba. Tampoco tenemos que convertirnos en monjes tibetanos, no. Hay que hacerlo al revés. Lo que hay que hacer es decir, yo a las 11 de la mañana paro y me compro unas zapatillas en Amazon durante 25 minutos, disfrutándolo, porque además es una recarga para el resto del día. Pero somos conscientes de ello. Instagram ni os cuento, lo carga el diablo. Hay miles de personas mucho más listas que nosotros buscando que cuando nos metamos a ver ese mueble porque estamos cambiándonos la decoración de casa, te quedes lo más posible ahí dentro. Y encima, dopamina. Por lo tanto, además de WhatsApp, os meto Internet y redes sociales. Os invito a que la semana que viene hagáis este ejercicio con profundidad. No te asustes cuando lo hagas, Tú no te asustes. Tú tranquilo, que la culpa no es tuya, es nuestra. ¿Porque esto te lo habían explicado alguna vez a ti? No. Es la primera vez que te lo explicamos. Y el sistema educativo lo tendría que explicar. Porque encima a ti te han dejado hacer esto casi hasta en el colegio. Lo más curioso es que cuando se lo contamos, ¿qué creéis que hay? ¿Rechazo o quieren cambiar? ¿Perdón? Liberación y quieren cambiar. Es sorprendente. No se gustan, pero es que ni son ni conscientes. Pero esperad, que aquí veo alguna cara de alguna que le pasa lo mismo o alguno sin saberlo. Y alguien que me está mirando y diciendo, a mí de eso no me pasa nada y la semana que viene se va a acordar de mí. Porque esto hay épocas que te pasa más que otras, dependiendo de qué, de tu estado emocional. Como hayas reñido con tu pareja y la quieras, va a ser compulsivo el mirar en el WhatsApp si te pide perdón. Y claro, cuando te metes si te pide perdón, la calzota de los cuñados, tu madre que si puedes hablar, ya estamos en el lío, Y eso que esta zona sois muy trabajadores y muy disciplinados y serios, pero claro, es que esto no va de personalidad ni de trabajadores ni de nada, ni de zen. Esto va de el aparatito. Lejos. Fricción, acordaros. Fricción. Si no ponéis fricción, en la trampa caemos siempre. Sigo. Recargas diarias. Aquí es al revés. Tendríamos que tener más recargas diarias y no las tenemos. Chismorreos y rumores. Perdemos demasiado tiempo hablando de cosas que no sirven para nada. Seamos conscientes de ello, que lo hacemos mucho. Exceso de perfeccionismo. ¿Hay que sacar 10 en todo? No, no podemos. Entonces, tú si estás preparando un plan o una propuesta para buscar financiación a la banca, ahí ve por el 10. Pero si te estoy enviando un correo y tú y yo trabajamos mano a mano, no tiene que parecer que el correo lo ha escrito Shakespeare. Porque a todo no podemos llegar con el 10. Hay cosas de 5 y hay cosas de 10. A las mujeres os cuesta mucho esto. ¿Hay alguna mujer y abogada aquí? No, menos mal. Porque eso ya, el exceso de perfeccionismo lo llevan al límite. Esto es curioso, la naturaleza. La mujer acabáis mucho mejor las cosas que el hombre, pero todo no se puede acabar para 10. Hay cosas de 10 y cosas de 5. Bien. Interrupciones, lo que os decía antes. Haceros un mapa de todas las personas con las que tenéis interacción y negociar con ellos momentos de acumular dudas. Porque si no, hay personas que nos pueden llamar 10 veces al día. Y como somos buena gente y responsables y profesionales y confundimos soy un buen profesional con estoy a disposición de todo el mundo, porque en el fondo también me gusta que me interrumpan, se va pasando el día más fácilmente, sin ser conscientes. Estamos todo el día interrumpidos. Miedo a decir que no, no se dice que no, se dan alternativas. Yo, si no voy a las 2, pierdo el tren. Y este señor me dice, oye, Agustín, perdona. Le voy a decir que no, pero de otra manera. Es decir, disculpa, tengo el taxi ahí, toma mi mail o llámame mañana o el sábado a tal hora.
Y suena ya muy distinto. Y te quitas el miedo de decir que no, que a todos nos da miedo. Multitarea, lo vemos como normal y de normal no tiene nada. Lo de yo soy capaz de hacer dos cosas a la vez solo pueden ser las que estoy haciendo yo ahora. Por una parte estoy hablando y la otra es mecánica, que es andar. Pero no hay nadie que pueda hacer dos cosas a la vez. Sí que es verdad que hay gente que en su puesto la han entrenado para poder hacer dos cosas a la vez. No sé si alguien conoce el mundo del paralelo, el mundo de la venta de sobrantes. Ahí les entrenan para hacer dos cosas a la vez, pero claro, tiene una persona formándoles durante más de un año. Nosotros intentamos hacer la multitarea sin que nos hayan formado para ello. Aún así, también hay errores en esto. El teléfono, antes lo ponía en defecto, en exceso, perdón, ahora lo pongo en defecto. Hay que utilizar más el teléfono, menos cadenas de cientos de mails, menos te mando un WhatsApp, llamar y solucionarlo. Memorizar, la mente no está para memorizar, está para pensar y tomar decisiones. Esto sí que lo hacéis también muy bien vosotras, apuntarlo todo. La mente, cuando algo nuevo, apunta. Y olvídate, ya lo revisarás luego. No ocupéis esto con temas que no son de interés. ¿Por qué? Porque luego cuando viene una decisión gorda, un tema complejo, no hay espacio. Tiene que haber espacio libre aquí arriba. Y procrastinar. Aquí vamos, somos la bomba. Ser conscientes de cómo procrastináis. ¿Y cómo se evita? Cuando tengáis un tema gordo, fraccionarlo en todo lo que tenéis que hacer, ese día empezar con la primera cosa y el resto de cosas ponerlas en calendario como si fueran reuniones con otro, pero con vosotros mismos. Y veréis cómo vais avanzando con facilidad. Reuniones, aquí para 5 charlas. El tema de las reuniones, esto es tremendo, es tremendo. Bien, entonces, ¿cuánto podemos hacer para ganar un día a la semana progresivamente? ¿Quién cree que tiene cosas a hacer de todo lo que hemos visto para mejorar? Vale, menos mal, vale. Te veo, tú eres de los míos, tú debes de ser, casi que puedes ser de la charla. ¿Te gusta este tema? ¿Lo ves? No, yo, no, digo la temática. ¿Vale? Siempre hay gente que esto sí que se lo ha trabajado, pero fijaros, uno, o a lo mejor hay alguno más. Yo os invito a que os convirtáis en esto, porque tiene premio. Que leáis mucho sobre el tema y que os analicéis. Sigo. ¿Floto o navego? Yo os he removido. Ahora aquí hay 2 opciones. ¿Floto? ¿Cuál es el problema de flotar? ¿Dónde acabaremos? Como yo en el 2012. 3 por 1. Y no en una promoción de Carrefour. Sin trabajo, sin patrimonio y sin mujer. O navego. Quiero ir allá. Y para ir allá sé lo que tengo que hacer. Nuevo camino. El del autoliderazgo. Con premio. Va a tener un impacto en vuestra carrera profesional y en vuestra vida personal. Os lo garantizo. Dependemos de nosotros mismos. Solo os queda decir una cosa. ¿Cuándo queréis empezar a trabajar en este camino? Empezar ya. Analizaros. Pensar en todo lo que hemos visto hoy y tomar decisiones progresivamente. Tampoco pretendáis ir de 1 a 100 en 20 segundos. Es un camino que empezáis hoy y os puede llevar 3 o 4 meses. Pero os garantizo que me lo agradeceréis. Muchas gracias. Sí, va. Muchas gracias. En relación a lo que comentabas de contestar los correos electrónicos solo a unas horas determinadas, has dicho, avisad a vuestro equipo. Y me ha hecho gracia porque la respuesta ha sido, si no van a pensar que estás muerto, porque yo esperaba que dijeras porque hay que dar ejemplo. Y bueno, después te doy la razón, para que no crean que estás muerto, pero también creo que tiene relación con la coherencia. Tampoco podemos exigir que los demás nos contesten a cualquier hora cuando estamos... Brillante, brillante el comentario. Y luego 2 cosas. Hay una palabra que a mí me gusta mucho del mundo de las startups, que es pivotar. Sobre un producto, pivotar hasta que encuentras el definitivo. Aquí lo mismo. Hoy habéis cogido ideas. Probar y sobre esas ideas ir pivotando y modificando, adaptándola a vosotros. Ha habido una transparencia que pasa muy rápido, que eran muchos tipos de cafés, de tazas de cafés. Esto es que cada uno tiene una realidad. En Inditex, trabajando con ellos, había una persona que me demostró que tenía que ser compulsiva con el mail. Claro, porque él autorizaba desde el mail la descarga de camiones, de barcos. Claro, es que tu trabajo es eso.
lógicamente. O sea que luego, sobre lo que yo os digo, probar y pivotar soluciones y adaptarlo a vuestra personalidad y realidad, también un poco a vuestra personalidad. Pero sí, y brillante lo que has dicho tú. Luego hay que ser ejemplo. No puedes decir, oye, agrupar dudas e interrumpirme a la 1 y a las 4 y luego tú cada 5 minutos estar interrumpiéndoles con cosas que podrían esperar. Es importante. ¿Alguna cosa más? Sí. Gracias. Ha sido muy interesante. Gracias. Yo quería solo hacer un comentario respecto a lo que comentas del estado emocional, que tenemos que ser conscientes de ello, porque justamente hace poquito he empezado a descubrir la relación que tiene con las mujeres, ¿vale? Porque nosotras estamos trabajando en un mundo lineal, masculino, y resulta que no somos lineales las mujeres. Y simplemente es un aporte que quería destacarlo porque creo que es algo que, al igual que la inteligencia emocional y la organización del tiempo, debería enseñarse también desde que son mujeres, las niñas, porque es algo que a mí me ha dejado... Te la cojo para poder contarlo en conferencias diciendo que afortunadamente una conferencia hice en este comentario y te lo compro al 200%. Y por muchas razones, por muchas razones de la propia naturaleza femenina. Pero vamos... brillante otra vez. Me quedaría porque los comentarios son... Y además yo luego con todos estos comentarios monto otra conferencia. Oye, pues nada, sí, me tengo que ir. Un placer, un placer. He venido desde muy lejos y además es una semana tremenda, pero me ha alegrado mucho. Y nada, animaros. Dependemos de nosotros mismos. Acordaros de esto. Venga, muchas gracias. Gracias.